Bueno, como decía, esta temática está directamente relacionada con los casos de factorización, que es lo que hemos venido trabajando en el transcurso de este periodo. Entonces, eh, bueno, primero que todo vamos a iniciar haciendo una oración y los invito a que me acompañen. Señor, gracias te damos en esta hora por esta oportunidad. Queremos suplicarte que nos ayudes, nos des la sabiduría y el entendimiento y que podamos desarrollar esta clase en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a iniciar con una corta reflexión aquí de la palabra de Dios. La lectura de hoy está en Salmos 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Analizando este versículo nos damos cuenta de la gran oportunidad que tenemos para estar protegidos por ese Dios tan poderoso ante tantas situaciones difíciles que nos encontramos en el mundo. Pero para tener ese beneficio debemos habitar al abrigo del Altísimo. Entonces, con respecto a lo anterior, podemos reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué debo hacer para habitar bajo el abrigo del Altísimo? ¿Será que si no busco de Dios estoy habitando bajo su abrigo y soy beneficiario de esa protección? Entonces, Sí, siempre, a modo de reflexión, dejo estas preguntas. sí, Cada siempre, uno, siempre estamos bajo el abrigo de Dios. claro, Así sea que no vayamos a la iglesia, siempre estamos, y Él nos está cuidando, siempre nos está cuidando. así es. Bueno, Exacto. como han entrado más estudiantes, voy a colgar nuevamente el link de la asistencia. Ahí está en el chat. Bueno, Es como entonces, ahora, nosotros no estamos yendo a la iglesia, pero estamos recibiendo parte de su, de sus cuidados. sí, así es. Pero también, bueno, también debemos pensar que a pesar de que no estamos yendo a la iglesia, pues debemos buscar de Él en cada momento. Y eso es muy importante en nuestra vida. Siempre tenerlo a Él presente. Así es. Bueno, entonces les hago una pregunta, muchachos, ya aquí entrando en la temática. Vamos a iniciar con la clase. Y si realizaron la actividad de ayer, que era un formulario ahí que contenía unos videos y debían, con respecto a esos videos, realizar unos ejercicios cortos. ¿Sí la realizaron? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno, sí, la idea era realizar esa actividad para que la clase de hoy fuera más fácil de entender, aunque ya deberíamos estar en las condiciones de desenvolvernos bien en esta clase con toda la temática que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, vamos a comenzar con esta actividad, que es con respecto está relacionada con esa actividad del día de ayer. Eh, ¿Sí me escuchan? Es que creo que estoy teniendo problemas aquí con los audífonos. Sí, profe, yo sí la escucho. Sí, escuchamos, profe. Ya. Bueno, entonces, pues vamos a participar de esta actividad. Aquí notamos que en el cuadro de la izquierda, el cuadro azul, están unas expresiones algebraicas. En unos casos son trinomios, en otros binomios y en otros polinomios de más de 3 términos. Y del lado derecho tenemos los 7 casos de factorización. Si recuerdan por lo menos los nombres,
o bueno, refiriéndonos a los nombres, si recuerdan los nombres de los 7 casos. Pues si no, aquí están, que son factor común por agrupación, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c y diferencia de cubos. Todo esto ya lo hemos trabajado, algunos por videos y otros por las clases aquí por Meet, las que hemos realizado. Entonces aquí de este lado tenemos esos 7 casos. Y enfrente de ellos están unas expresiones algebraicas que ya están factorizadas. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar estas expresiones de acá con uno de estos casos. Bueno, va a haber una relación de 1 a 1, ¿cierto? Por ejemplo, si relacionamos este 3x al cuadrado menos 5x menos 2 con el a, que es factor común, y que entonces lo que estamos indicando es que esta expresión se le puede sacar factor común, y al sacarle factor común resulta esta expresión de aquí, este 5x al cuadrado por 1 más 6x al cuadrado menos 3x. Entonces así vamos a hacer con todas. Vamos a relacionar cada expresión con el caso que ustedes consideren que se le aplica esa expresión, con el caso de factorización. Y bueno, aquí en estas rayitas pues va la letra. Por ejemplo, si yo relaciono esta con la letra A, entonces aquí debe ir la letra A, ¿cierto? Entonces sí me entendieron en qué consiste la actividad. ¿Me escuchan? Sí, Bueno. Entonces, sí, vamos profe. vamos a continuar y vamos a proceder a realizar la actividad. Entonces, esta primera expresión, 3x al cuadrado menos 5x menos 2. ¿Cuál de estos casos de factorización le asociaría usted a esa expresión y cuál sería el resultado? Entonces los leo por el chat, y los que pues quieran activar el micrófono también pueden hacerlo. La F, ya escriben por aquí. Entonces les coloco acá nuevamente. ¿Cuál de estos 7 casos le asociarían? Bueno, la F sería trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. La expresión es esta, la primerita, 3x al cuadrado menos 5x menos 2. Esta la vamos, pues, ¿cuál de estos 7 casos le aplicarían a esta expresión, y si ese resultado sería, el resultado que aparece al frente del caso sería el correcto al factorizar esa expresión? Entonces los leo, muchachos, y los escucho si alguien... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Es que también pregunto porque he tenido problemas de conexión con el internet, entonces les agradezco que me estén hablando para poder saber que, porque estamos ahí en la clase. Entonces la F, respondió un estudiante. Y pues sí, es correcto. Miren que aquí esta expresión es de la forma, esta expresión 3x al cuadrado menos 5x menos 2 es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Y se identifica por ese número, esta A que está al lado izquierdo del x al cuadrado, sería un coeficiente, y en este caso sería el 3, que está al lado de la x al cuadrado, 3x al cuadrado.
Y su factorización sería esta, 3x más 1 por x menos 2. Entonces, bueno, vamos con la segunda. ¿A cuál asociarían 5x al cuadrado más 30x a la 4 menos 15x a la 3? De estas otras opciones, que no sea la f, que ya está, pues que ya está relacionada con otra expresión. Entonces, ¿con cuál relacionarían esta? La segunda, 5x al cuadrado más 30x a la 4 menos 5x a la 3. Entonces los leo. La primera dice, no sé cuál es el nombre de este estudiante, pero bueno, el que participó ahora. La A, la primera. La G. Bueno, sería, la A sería factor común y la G sería diferencia de cubos. Entonces, pues si notamos aquí 5x al cuadrado más 30x a la 4 menos 5x al cuadrado, pues efectivamente se le puede sacar factor común. Y al sacarle factor común, ¿por qué? Porque si vemos aquí está la x repetida en los tres términos. Y con ese solo hecho se le puede sacar factor común, pero además de eso se le puede sacar factor común a los números, a 5, 30 y 15, y nos quedaría así, 5x multiplicado por 1 más 6x al cuadrado menos 3x. Entonces los felicito, sí, es factor común. Ahora vámonos con esta tercera, x a la 6 menos 4. Entonces, ¿a cuál asociarían esta, la tercera? De las opciones que restan acá, pues ya escogieron factor común y trinomio y este tipo de trinomio. Entonces, los leo. La E, dice Antonio Trujillo. La E. Profe, la C. La C. La C. Bueno, La D. ¿Alguien me puede decir por qué escoge, bueno, de los que escogieron la C, me puede decir alguien por qué sería la C? Y el que escogió la D me puede decir por qué. O la E, dicen por acá. Profe, Sí, la C porque a ver, dice, ¿cómo? entre paréntesis, x a la 3 menos 2, Sí, entonces, profe, voy a ponerlo de donde estaba. sí, ya aquí lo coloqué. A ver, x a la 3 por x a la 3 daría x y se suman los exponentes. Sí, bueno, si recuerdan bien, Y no, yo, o sea, 4. Entonces por eso decimos que es la C, porque tiene como el sí, claro. procedimiento de la operación, Sí, ¿no? claro. O sea, tú te refieres a que podemos aplicar aquí la propiedad distributiva y multiplicar cada término con cada término. Y nos daría esto de acá. A eso es a lo que te refieres. Bueno, si es así, pues sí, efectivamente esto se puede aplicar aquí la propiedad distributiva. Y sí sería la C, diferencia de cuadrados. Esto corresponde a ese caso de factorización. Y uno lo identifica fácilmente porque
Primero por este signo menos y segundo porque si se le puede sacar raíz cuadrada al primer término y raíz cuadrada al segundo término y nos da una raíz exacta, entonces sí corresponde al caso de diferencia de cuadrados. Bueno, vamos con la siguiente expresión. 3m más 3mx a la 4 menos 2n menos 2nx a la 4. ¿Cuál de estos otros casos escogerían ustedes? Entonces los leo por el chat. Sí, era la C. Bueno, entonces con respecto a la... Bueno, les vuelvo a colocar aquí para que analicen bien. 3m más 3, esta que estoy señalando aquí, más 3mx a la 4 menos 2n menos 2nx a la 4. ¿Cuál de los demás casos de factorización restantes se aplicaría en este caso? La G, dice Joffrey. F, dice Andrés. Sí, y aquí lo coloco. Profe, yo digo que la B. La B, factor común por agrupación. Sí, ¿por qué dices que sería la B? Es como la explicación de ahorita, ¿vale? Sí. Uno más X a la 4. Ujú. Ahí. Suponga, profe, Sí. según la... Usted me han dicho que la X es como un 1, ¿cierto? Si no- X, bueno, X con exponente 1. O, o sea, ¿de cuál X me estás hablando? ¿De la de acá de esta expresión o de acá? No, no te escucho bien, Keila. No sé si es mío el problema de conexión. No, pero es de ella. Mm, bueno, pues les digo que Keila acertó, es la B, factor común por agrupación. Aquí esto, pues no voy a explicar eso porque ya eso lo explicamos en un video que yo elaboré y se los mandé. Entonces, pero aquí sí se aplica factor común por agrupación y se puede verificar si multiplican aquí aplicando la propiedad distributiva. Bueno, vamos al siguiente caso, 27x a la 3 más 64. ¿Con cuál lo relacionarían entonces? Coloco de nuevo acá. 27x a la 3 más 64. Resta diferencia de cuadrado, trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. No, perdón, diferencia de cuadrado ya la escogimos. Resta es la D, la E y la G. Entonces me dicen por aquí, es la D, dice Joffre. La D sería trinomio cuadrado perfecto. También está la F como opción y la G. Para mí la G. La G, ¿por qué sería la G? ¿Por qué crees que sería la G? Diferencia de cubos, eso lo vimos
en la clase pasada. Sí, pero yo no entré. Ah, bueno. Pero sí, acertaste, sería la G. De todas formas, los estudiantes que no entran a las clases, por eso el hecho de que yo suba las clases a YouTube para que pues tengan el material ahí de apoyo. Si no entran a las clases, de pronto no tengan disponibilidad en ese horario, entonces pueden observar las clases ahí en YouTube, que yo las subo todas. Y si aquí sería diferencia de cubos. Sí, entonces vamos con la otra. N al cuadrado menos 8n más 12. Entonces ya nos restan dos opciones. O trinomio cuadrado perfecto o la e que es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, esta de n al cuadrado menos 8n más 12, ¿cuál de esas dos opciones sería? Entonces los leo también. ¿Cómo? Esta expresión n al cuadrado menos 8n más 12, entonces ¿a cuál caso de factorización la asocias? Hay dos opciones restantes, sería trinomio cuadrado perfecto o la opción E, que es trinomio de la forma. ¿Por qué sería la E? ¿O cómo lo relaciona? Bueno, aquí uno se da cuenta inmediatamente, ¿verdad? Aquí con respecto a la forma aquí del trinomio. Aquí dice x al cuadrado más bx más c. Y aquí está n al cuadrado menos 8n más 12. De pronto aquí lo que cambia es la variable, que en este caso sería x acá en el lado derecho, y acá en la expresión del lado izquierdo sería n. Y también los coeficientes que b y c pues se indican como coeficientes, y entonces el restante sería este 9x al cuadrado más 12xy más 4y al cuadrado, que corresponde a trinomio cuadrado perfecto. Bueno, entonces vamos con la temática de simplificación de fracciones algebraicas. Si vieron el video, pues yo ahí explicaba que las fracciones algebraicas pues son fracciones en las cuales el numerador es una expresión algebraica y el denominador también es una expresión algebraica. El denominador debe ser diferente de 0, porque la división entre 0 no está definida. Ahora, esas expresiones algebraicas, ¿cómo se simplifican? Pues se simplifican utilizando esas herramientas que hemos venido adquiriendo en todas estas clases, que es por medio de la factorización, ¿cierto? Entonces lo que debemos hacer es observar la primera expresión y pues analizar qué caso de factorización le podemos aplicar y factorizarla, y hacer lo mismo con el denominador. En este caso la expresión del numerador es x al cuadrado más 4x más 4, y la del denominador es x al cuadrado menos 4. Entonces, en ese orden de ideas, si analizamos aquí el numerador, ¿qué caso de factorización le podríamos aplicar? Ya conocemos los 7 casos. Entonces, ¿cuál de esos casos creen ustedes que le podríamos aplicar? Entonces los escucho. Alguien que me responda, por favor, por el chat. Me preguntan por aquí que si se quiere simplificar la operación. Pues aquí lo que vamos a simplificar es la fracción. La fracción es esto que ven aquí, que consta de un numerador y de un denominador. ¿Y cómo lo vamos a simplificar? Pues primero se factorizan tanto el numerador por separado, vamos a hacer unos cálculos por separado, y el denominador también por separado. Entonces aquí estamos analizando primero el numerador. Voy a colgar aquí el link de la asistencia nuevamente para los que están ingresando.
Entonces aquí, ¿cuál caso de factorización aplicaríamos de los vistos anteriormente? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. ¿Se acuerda la del anterior? Yo creo que con eso se podría simplificar el numerador de la fracción. No te escuché bien, Keila. No sé, no te entendí bien lo que me dijiste. De la de la de la de la del ejercicio anterior se puede utilizar para simplificar el numerador de la fracción, ¿no? La A, factor común. ¿Sí? El numerador, bueno, vamos a ver. Entonces aquí, ¿cuál sería el factor común si utilizamos la A? A ver. El factor común pues se refiere al factor que aparece en todos los términos de la expresión. Es decir, debe aparecer aquí en el primer término que es x cuadrado, en el segundo que es 4x y en el tercero que sería 4. Entonces, ¿cuál sería ese factor común si aplicamos factor común? Pues, ¿cuál sería entonces? ¿Será que a esto se le puede aplicar el caso de factorización de trinomio cuadrado perfecto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo sé yo si se puede aplicar ese caso de trinomio cuadrado perfecto? La clase acaba aproximadamente como a las 5, creo. Ahí haciendo un cálculo, más o menos. Entonces los escucho. ¿Sí me oyen? ¿Estará mal mi internet o...? ¿Sí me escuchan? Sí, pero es que nadie quiere hablar. Sí, profe. Pero no sé por qué, si... Aunque a veces sí se escucha entrecortado, pero... Ajá. Ujú. No, pero Miren los mensajes. los animo a que participen porque, bueno, esto ya es lo que hemos visto en estas clases y en los videos. Estamos utilizando todo eso. Entonces, pues aquí no les dé miedo si al responder se equivocan, eso no importa, aquí estamos para eso. Entonces aquí eh, dialogamos acerca de esta temática y llegamos a unas conclusiones. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿O, si o, no, o es que no recuerdan el caso de trinomio cuadrado perfecto? Bueno, si no, entonces les voy Por a... ciento cortado. Se escucha entrecortado. Sí, a veces así. Es que, como les decía, tengo problema con la conexión del internet. Pero ahora sí me Mm, escuchan bien. Ahora sí me escuchan bien. sí. Sí. Ah, bueno. Entonces vamos a recordar aquí rápidamente. Para saber si podemos factorizar por trinomio cuadrado perfecto, entonces sacamos raíz cuadrada al primer término del trinomio, que sería el primer término, primer término sería x al cuadrado. Y raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cuánto nos daría? X. X, correcto, nos daría x. Y sacamos raíz cuadrada al tercer término del trinomio, que sería raíz cuadrada de 4. Entonces, ¿cuánto nos daría ahí? 2. 2, correcto. Entonces ya tenemos esas dos raíces. La primera es x y la segunda es 2.
Y entonces multiplicamos esas dos raíces y al multiplicar 2 por x nos da 2x. Y eso que nos dio lo multiplicamos por 2. Ese 2 es un número fijo, o sea, siempre vamos a multiplicar las dos raíces que nos dio por 2. Y entonces a multiplicar 2 por 2x, ¿cuánto nos daría? 2 por 2, 4. 4, 2. 4x. 4x, correcto. Entonces si analizamos, ese resultado que nos dio sería este término de aquí de en medio, ¿cierto? El segundo término, que sería 4x. Entonces, ese es el análisis que debemos hacer para saber si podemos factorizar por trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como ya sabemos que si podemos factorizar, lo factorizamos. Y si recuerdan cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. Después de haber sacado esas raíces, ya lo que resta es un paso sencillo. Bueno, si no recuerdan, entonces colocamos entre paréntesis esas dos raíces. Recordemos, la primera raíz nos dio x y la segunda nos dio 2, con el signo del segundo término, que en este caso es un signo positivo, está más 4x. Entonces se coloca este signo positivo aquí y todo ese paréntesis, todo eso se eleva al cuadrado y listo, está factorizado. Entonces es algo sencillo, pues que si ustedes se ejercitan, pues adquieren la habilidad aquí y factorizan esto rápidamente. Ahora analizamos el segundo, el denominador, la expresión del denominador, que sería x al cuadrado menos 4. ¿Qué caso de factorización creen ustedes que le podríamos aplicar aquí? Ya es una expresión un poco más sencilla. Les doy una pista. Observen aquí este número de aquí. Este signo, que es un signo negativo. Y ya ahí podrán concluir más fácilmente cuál sería. ¿Cuál creen ustedes que sería la factorización? ¿Cuál caso aplicaríamos? Pues si notamos aquí por el signo, esto es una diferencia. Y entonces, pues ahí, y hay dos términos, ¿cierto? Hay dos términos, x al cuadrado y el menos 4. Entonces podría ser o diferencia de cuadrados o diferencia de cubos. Pero para saber eso, si quiero saber si es diferencia de cuadrados, le saco la raíz cuadrada al primer término, que ¿cuánto daría raíz cuadrada de x al cuadrado? Ya lo dijimos anteriormente, ¿cuánto daría? X. Correcto, nos daría x. X. Y raíz cuadrada de 4, que ya lo dijimos, y nos daría 2. 2. Correcto, entonces si tienen raíz cuadrada exacta, pues ya ahí concluimos que es diferencia de cuadrados. Para saber si es diferencia de cubos, se hace, pues, a diferencia de lo anterior, se saca raíz cúbica, pero raíz cúbica de x al cuadrado no da una raíz cúbica exacta. No da una raíz exacta, al igual que raíz cúbica de 4. Daría un número decimal. Entonces sacamos raíz cuadrada y nos dio aquí raíz cuadrada de x al cuadrado, x, y raíz cuadrada de 4 nos dio 2. Entonces, al factorizar esto por medio de diferencia de cuadrados y ya teniendo esas raíces, ¿sí recuerdan que cómo factorizamos esta expresión? Bueno, si no recuerdan, entonces les recuerdo acá rápidamente. Para factorizar esta diferencia de cuadrados, colocábamos dos pares de paréntesis, es decir, 4 paréntesis aquí. En los primeros dos paréntesis, en medio de ellos colocábamos las raíces, o bueno, colocábamos las raíces en los dos paréntesis, ¿cierto? Aquí colocamos x, que es la primera raíz, 2, que es la segunda raíz, y aquí igualmente colocamos x y 2. Y operándolos en cada paréntesis íbamos a colocar
En un paréntesis vamos a colocar el signo más, es decir, lo sumamos, y en el otro colocábamos el signo menos. Entonces es sencillo, nada más sacamos las raíces, las colocamos en los paréntesis, y en un paréntesis colocamos signo positivo y en el otro colocamos signo negativo, y ya estaría factorizado. Entonces ya aquí factorizamos tanto el numerador como el denominador. Ahora lo que hacemos es escribir eso que nos dio cada factorización, ese resultado, lo escribimos en vez de la expresión inicial, ¿cierto? Aquí cuando factorizamos x al cuadrado más 4x más 4, nos dio x más 2, todo eso elevado al cuadrado. Entonces en vez de esta expresión colocamos lo que nos dio su factorización, que sería una equivalencia. Y lo mismo con el de abajo, que nos dio este producto de factores, lo colocamos aquí también. Es simplemente a reemplazar. Ahora, aquí sí viene lo de la simplificación. ¿Cómo simplificamos esto? Pues observamos los términos que aparezcan. Aquello que aparezca tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué sería eso que está en el numerador y en el denominador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? Ese término, esa expresión que aparezca tanto en el numerador recuerden que es arriba de la rayita, y el denominador, que es lo que está acá debajo, entonces van a buscar un término que aparezca tanto arriba como abajo. ¿Qué sería eso que aparece tanto arriba como abajo? La X y el 2. X más 2, ¿cierto? X más 2 aparece arriba y aparece acá abajo. Solo que aquí, pues está, a diferencia de abajo, está con un exponente 2. Pero si recordamos eso de este exponente 2, lo que está indicando es que vamos a multiplicar x más 2 por el mismo, ¿cierto? Vamos a multiplicar x más 2 por el mismo. Entonces, ya encontramos ese término que sería x más 2, que está tanto en el numerador como en el denominador. Ahora lo que hacemos es, como este 2 indica que estoy multiplicando x más 2 por x más 2, entonces yo puedo pues tomar uno de ellos y cancelarlo con el x más 2 de acá abajo. En eso consiste la simplificación. Voy a eliminar el término que aparece arriba con el término que aparece abajo. Y ojo, esto se puede hacer porque estamos con unas multiplicaciones, ¿cierto? Aquí estos paréntesis indican que estamos multiplicando dos términos. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar eso que se repite tanto abajo como arriba. Entonces, si eliminamos el x más 2 de abajo, entonces eliminamos un solo x más 2 de arriba. Entonces, ¿cómo eliminamos eso? Quitando este exponente 2, porque recordemos que, como les decía, este exponente 2 indica que estamos multiplicando x más 2 por x más 2. Entonces, al eliminar uno de esos, nos queda un solo x más 2. Y así nos quedaría x más 2, que es esto que nos quedó acá arriba, y x menos 2, que es lo que nos quedó abajo al eliminar esos términos que se repiten. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo claro? Bueno, entonces en esto consiste la simplificación de fracciones algebraicas. Si ven es algo sencillo, lo que debemos dominar es los casos de factorización y ya hacemos las simplificaciones y listo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces procedemos. Primero observamos el numerador, que sería 7x al cuadrado menos 7. Entonces aquí observamos qué caso de factorización podemos aplicar. Aquí ya sí necesito que participen más, pues porque ya expliqué el ejemplo anterior, ya saben más o menos en qué consiste. Entonces les agradezco, ya saben que la participación va a ser premiada al final del periodo a aquel que participe más. Entonces, Profe, ¿cuál sería? simplificación cuadrado.
¿Cómo? ¿Qué caso de factorización aplicaríamos aquí? El de cuadrado. El de diferencia de cuadrados. Sí. Pero antes de eso podemos aplicar otro caso de factorización, porque, o sea, sí se puede aplicar diferencia de cuadrados, pero antes de eso debemos aplicar el caso de factorización más sencillo, que es de factor común. Si ven aquí aparece el 7 en el primer término y en el segundo, entonces ahí también tienen que estar pendientes a ver si primero analizan si hay factor común y entonces pues proceden a sacar el factor común. Si sacamos factor común 7 nos queda 7 multiplicado por x al cuadrado menos 1. Entonces ya ustedes deben dominar esto de cómo se saca factor común. Ahora, aquí sí podemos aplicar lo que decía Keila, diferencia de cuadrados. Aquí pero solamente a lo que está dentro del paréntesis, es decir, x al cuadrado menos 1. Y Keila, si aplicamos diferencia de cuadrados, ¿cómo nos quedaría aquí en este caso? Aplicando diferencia de cuadrados solo a x al cuadrado menos 1. Sacándole la raíz, profe. Sí, correcto. Entonces, si sacamos raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cuánto nos daría? Profe, x a la 2 sería x. Sí, sería x. Y raíz cuadrada de 1. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 1? Sí, claro, sencillo, sería 1. Entonces, podemos aplicar ese caso de factorización porque tienen raíces exactas. Entonces, al aplicarlo, entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya tenemos las dos raíces. ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿Quieres responder, Ángel? ¿Cómo? Que si quieres responder, ¿no? Que te escucho ahí como con ganas de responder. No, y ya sabes que, bueno, tú tienes unos puntos positivos ahí de participación y si quieres seguirla alimentando para el premio, ya sabes. Es un momento. ¿Cómo? Aquí vas a aplicar diferencia de cuadrados. Ya sacamos la raíz de x al cuadrado, nos dio x y raíz de 1 nos dio 1. Entonces, X a la 1. sí, x a la 1. Entonces, al factorizar, ya utilizando esas dos raíces que nos dio ese procedimiento, entonces, ¿cómo nos quedaría? Al factorizar x al cuadrado menos 1. Si quieren, o sea, no observen todavía este 7. Este 7 no lo observen todavía. Solamente factoricen esto de 7x al cuadrado menos 1. ¿Cómo les quedaría? ¿Lo están haciendo? ¿O es que no me escuchan? Sí. Ah, bueno. Ya alguien lo hizo. Profe, una pregunta. Sí. ¿El 1 tiene raíz? Sí, raíz Sí, es cuadrada, raíz cuadrada de 1 es 1 porque 1 multiplicado por 1 te da 1. Ese es el razonamiento de la raíz cuadrada. Vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo dos veces me dé ese número dentro de la raíz, y el número dentro de la raíz en este caso es el 1. Por ejemplo, si vamos a buscar raíz de 4 sería 2 porque 2 por 2 es 4 y así aplicando eso. Bueno, entonces ya lo hicieron. Ya tienen el resultado de la factorización. X2 a la 1. X al cuadrado.
Bueno, yo voy a colocar aquí el resultado ya porque no nos podemos demorar tanto. Entonces aquí, esto nos daría, ya aquí al sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado, nos daría x, ¿verdad? Y raíz de 1 nos daría 1. Entonces, como yo explicaba anteriormente acá, si ven en este ejemplo, aquí aplicábamos también diferencia de cuadrados, y entonces esas dos raíces las escribíamos en los paréntesis, en esos paréntesis, y se colocaba en un paréntesis el signo más, es decir, se sumaban esas dos raíces, y en el otro se colocaba el signo menos y se restaban esas dos raíces. Entonces, aplicando eso mismo, ¿cuánto nos daría aquí? Con x al cuadrado menos 1, que ya saben que nos dio x la primera raíz y la segunda nos dio 1. Está sencillo. Eso nos daría x más 1 multiplicado por x menos 1. Aquí colocamos las dos raíces dentro del paréntesis. Aquí vemos a x aquí en estos primeros paréntesis, en estos dos primeros paréntesis, y en el segundo, y 1 también aparece. Y se diferencian por este signo, más en el primer paréntesis y menos en el segundo. Y este 7 que queda aquí de el paso anterior. Este 7 queda multiplicando esta expresión. Entonces ya aquí hemos factorizado el numerador. Ahora, si factorizamos el denominador, pues primero tenemos que ver qué caso vamos a aplicar. Entonces analizamos primero, ¿se le puede sacar factor común? ¿Será que se le puede sacar factor común? A 7x a la 3 menos 7. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces aquí yo les preguntaba, ¿se puede sacar factor común aquí? 7x a la 3 menos 7. Pues esto se parece un poco a lo que hicimos acá anteriormente. Sí, entonces sí. Sí, aquí lo que se diferencia es el exponente, y pues para sacar factor común lo único que debemos es buscar algo que aparezca en todos los términos de la expresión. En este caso son dos términos y aquí aparece el 7 y el 7. El 7. Si entonces sacamos factor común al igual, 7, nos queda 7 multiplicado por x a la 3 menos 1. Y entonces aquí factorizando este x a la 3 menos 1, ¿qué factorización se le aplicaría? Nemesis. En el caso anterior era diferencia de cuadrados, pero ¿será que en este caso se puede utilizar esa diferencia de cuadrados? ¿Ustedes qué dicen? Pues si yo le saco raíz cuadrada de x a la 3, no me daría una raíz cuadrada exacta. No, daría una que no tiene fin. Bueno, entonces, pero ¿y si le saco raíz cúbica, será que sí me da una raíz exacta? Sacar raíz cúbica de x a la 3. De la raíz cúbica sí no me acuerdo. ¿Cuánto daría ¿Cuál raíz es? cúbica de x a la 3? ¿Cuál es la raíz cúbica? ¿Cuál es la raíz cúbica, profe? Raíz cúbica, la raíz que el índice tiene un 3 en el índice de la raíz. Si recuerdan lo que vimos en la clase pasada.
que estaba el índice de la raíz y el exponente del radicando, que en este caso sería 3. O sea, en este caso coincide el exponente del radicando con el índice de la raíz, que son 3 ambos. Pero si recuerdan la clase anterior, al sacar raíz cúbica de x a la 3, entonces, no sé si recuerdan, pero dividíamos el exponente del radicando, que en este caso es el exponente 3, entre el índice de la raíz, que el índice es 3, es otro 3. O sea, el exponente es este 3 de aquí y lo vamos a dividir entre 3, que es el índice de la raíz. Entonces 3 entre 3 nos da 1 y nos queda x a la 1. Entonces esa sería la raíz cúbica de x a la 3. Y raíz cúbica de 1, ¿cuánto sería? Un número que multiplicado 3 veces por el mismo me dé 1. 1 por 3, 1, 3, 1. Sería 1, porque 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces esa sería la raíz cúbica de 1. Entonces aquí pues se le puede sacar raíces cúbicas y da una raíz exacta. Y entonces podríamos, y si observamos aquí está un signo menos, es decir, sería una diferencia. Y si estamos hablando de cubos, entonces sería una diferencia de cubos, ¿cierto? Que hablamos de cubos porque le sacamos raíz cúbica. Acá hablamos de cuadrados porque le sacamos raíz cuadrada y nos dio una raíz exacta. Entonces, al aplicar aquí el caso de diferencia de cubos, que era lo de la clase pasada, entonces nos quedaría 7 multiplicado por, aplicando las formulitas que las deben tener anotadas ahí. La primera, en el primer paréntesis quedaría la primera raíz que nos dio x menos la segunda raíz que nos dio 1, multiplicada por la primera raíz al cuadrado, que es x al cuadrado, más la primera raíz por la segunda, que era x por 1, ¿cierto? Aquí nos dio x y acá 1, y x por 1 nos da x, entonces aquí queda más x, más la segunda raíz, que es el 1, nos dio aquí el 1, al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Y ya aquí está factorizado el denominador. Entonces hacemos lo mismo, reemplazamos ya cuando hayamos factorizado todo. Recordemos aquí que este 7 no lo podemos eliminar pues de aquí porque este 7 está multiplicando, aquí queda. Bueno, entonces colocamos lo que nos dio el numerador al factorizarlo. Nos dio 7 multiplicado por x más 1 y eso multiplicado por x menos 1. Entonces lo colocamos acá arriba, reemplazando el numerador, y el denominador colocamos lo que nos dio aquí en él cuando factorizamos dicho denominador. Ahora entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacíamos en el ejemplo anterior luego de factorizar? No los escucho, chicos. ¿Qué hacemos aquí? En lo anterior lo que hacíamos después de factorizar y colocar esos resultados en la expresión. Pues les recuerdo, simplificábamos. ¿Y cómo se simplifica? Buscábamos esos términos que aparecen tanto en el numerador como en el denominador. Dicho en otras palabras, esos términos que aparecen tanto arriba como abajo. Colombia, sí, es una sola. Es una conferencia inaugural, pero estamos hablando de la Colombia. ¿Quién tiene el micrófono activado, por favor? Bueno, entonces aquí vamos a buscar ese término o esos términos, porque pueden haber más de uno, que aparecen tanto en la parte de arriba de la fracción, que es el numerador, como en la parte de abajo de la fracción, que es el denominador. Esos términos que aparecen tanto arriba como abajo, entonces, ¿cuáles serían?
Los escucho. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían ese o esos términos? ¿Cómo? No, No, responde Ángel, no te des miedo. la X. La O sea, X. los términos. Sí, pero, o sea, aquí tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí, este 7 es X al un cuadrado. término. Este 7 es un término. X al cuadrado, el 7 Bueno, sí. y el 1 también. Bueno, deja y te explico algo. Aquí observamos que estamos multiplicando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí este 7 está multiplicando a todo este paréntesis y todo esto se está multiplicando con este paréntesis del x menos 1. Entonces, de pronto esto que está dentro del paréntesis x más 1 y x menos 1, véanlo individualmente como una cosa, como una sola cosa, ¿cierto? Este x más 1 lo vamos a ver como una sola cosa. Asimismo acá, x menos 1, todo esto que está dentro de este paréntesis, pues representa una sola cosa, que es este paréntesis. Y aquí x al cuadrado más x más 1, véanlo como una sola cosa. Entonces, ¿cómo se le llamarían eso? Pues en términos de la multiplicación serían factores, ¿cierto? 7 sería un factor, x menos 1 sería otro factor y x al cuadrado más x más 1 sería otro factor. Entonces acá debajo tenemos tres factores. Y acá arriba también tenemos tres factores. ¿Cuáles serían esos factores? Para ver si me entendieron. ¿Cuáles serían? El 7 7 sería X. 1, ¿sí? Entonces el otro, ¿cuál sería? La X. No, Recuerda que vamos a tomar lo que está dentro del paréntesis como una sola cosa. bueno, también. Sí, El 1. pero el 1 aquí está acompañado de la x. Si lo vamos a tomar como una sola cosa, otro factor sería x más 1. O sea, todo este paréntesis, todo esto que está aquí en el paréntesis, sería otro factor. Entonces llevamos el 7, el x más 1, ¿y cuál sería el otro factor de acá arriba? ¿Cuál sería ese factor? Pues mírenlo aquí, sería x menos 1. No sé si no me están entendiendo. ¿Sí me entienden, muchachos? Necesito saber. Si no, les explico de nuevo. No hay problema. Sí, sí, sí. Sí, profesor. Bueno, entonces decíamos, aquí arriba el 7 sería un factor, el x más 1, que es todo esto, tomando a todo este paréntesis, ¿cierto? Del x más 1, sería otro factor, el x menos 1 sería otro factor. Entonces, aquí debajo los factores serían 7, x menos 1 y x más 2, x al cuadrado más x más 1, perdón, sería el otro factor. Entonces arriba tenemos tres factores y en el denominador también tenemos tres factores. Ahora, esos factores, de todos esos factores, ¿cuáles son? ¿O cuál o cuáles? Sería ese o esos factores que aparecen tanto arriba como abajo. Eh, eh, X menos 1. Sí, correcto, x menos 1 aparece aquí y acá debajo. ¿Y cuál otro? Si hay El otro, 7. el 7, correcto. Entonces, esos factores que aparecen tanto arriba como abajo, los vamos a cancelar, los vamos a eliminar de la expresión. Entonces, eliminamos los 7 y eliminamos los x menos 1. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría x más 1 acá arriba en el numerador y debajo nos quedaría x al cuadrado más x más 1. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, entonces ustedes ahora me van a ayudar a hacer este ejercicio, a realizar este ejercicio. Vamos a simplificar
esta fracción algebraica, x menos 1 sobre 5x al cuadrado más 4x menos 9. ¿Sí ven, sí observan bien la pantalla o necesito ponerle más tamaño? No sé. Ustedes díganme si observan bien o si se ve muy chiquito o qué. ¿Está bien? Está bien, bueno. Entonces, ¿qué hacemos primero para simplificar las fracciones algebraicas? Ya lo he explicado, bueno, según lo he explicado aquí en el ejemplo anterior. Raíz cuadrada. Sí, pero primero, ¿qué hacemos? Debemos observar, ¿qué debemos observar o analizar? Sería tanto el numerador como el denominador, ¿cierto? Sí. Entonces, si iniciamos con el numerador, que es x más 1, voy a eliminar esta flechita de aquí. Y vamos a ¿Cómo que se darle... llama ese número que aparece frecuentemente o esa? ¿Cuál, Ángel? Vamos a suponer si está muchas veces la X, ¿cómo es que se llama eso? Sería... Depende del contexto, sería un factor común. Exacto, eso. Sí, bueno. Pero tú dices que, ¿para qué? Para aplicar aquí en esta expresión, en x más 1, en x menos 1, No, perdón. solo era para pasarme el nombre. Ya, bueno. Entonces, analizamos esta primera expresión, que sería x menos 1, el numerador, la expresión del numerador. ¿Y qué caso de factorización podríamos aplicar aquí? Mm, mm. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se le puede aplicar factor común? ¿Hallamos algún factor común aquí? Pues, Sí, ¿cuál sería? el factor común ahí es la X también. No, porque la x No, aparece apenas en el primer término, que es x, sí. y en el segundo no. Entonces, si analizamos aquí, pues no hay factor común, o No, podríamos decir que es el 1, pero al sacar factor común 1, pues nos daría lo mismo. Entonces, no haríamos mucho ahí. Y si intentamos aplicarle diferencia de cubos, de cuadrados primero, porque pues de pronto es lo que pensamos, ¿cierto? Aquí vemos este menos aquí. Entonces, para saber eso, sacamos raíz cuadrada del primer término, que sería x, y ¿será que le podemos sacar raíz cuadrada de x y nos da algo exacto? Pues no nos daría algo exacto. Raíz cuadrada de x, no. Pues sería raíz cuadrada de x, quedaría así indicado. Y si queremos sacarle raíz cúbica, entonces no sería diferencia de cuadrados. Y si queremos sacarle la raíz cúbica, entonces sucede lo mismo, no nos daría una raíz cuadrada exacta. Entonces, esta expresión de aquí, pues no vemos ningún caso de factorización que le podamos aplicar. Pues bueno, por el momento entonces lo dejamos así. Voy a quitarlo de aquí, ya sabemos que está aquí en el numerador. Ahora vamos con el denominador. 5x al cuadrado más 4x menos 9. ¿Será que a sí le podemos aplicar algún caso de factorización? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, factor común se le podría aplicar aquí. Si encontramos algún factor que aparezca en los tres términos. ¿Será que aparece algún factor en los tres términos? Por acá me estaban escribiendo y no me di cuenta. Bueno.
factor común, pues por ejemplo, si nos fijamos en los números, que serían 5, 4 y 9, pues no hay un factor común entre ellos. Eso se puede hallar con el máximo común divisor y no tienen un factor primo que sea máximo común divisor de estos tres números. Y si vemos las letras, que sería x al cuadrado, pues aparece apenas en los dos primeros términos y no en el tercero. Entonces no podemos aplicar factor común, que es el primer caso que comúnmente se revisa. Vámonos acá a ver, ¿a cuál de estos se le parece? Pues esto sería un trinomio, ¿cierto? Un trinomio, porque tiene tres términos. ¿Y a cuál de estos casos que involucran trinomios se les parece? Aquí tenemos tres opciones, vea. Trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿A cuál de estos tres se les parecería? Ya sabemos en qué consiste el trinomio cuadrado perfecto y cómo factorizarlo. Pero si analizamos, aquí al sacar raíz cuadrada de este 5x al cuadrado, a 5 no se le puede sacar una raíz cuadrada exacta, entonces no sería, automáticamente no sería trinomio cuadrado perfecto. Ahora nos quedaría trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y el de abajo. ¿Cuál de esos dos creen ustedes que sería? Eso lo pueden responder fácilmente por el chat o por el micrófono, entonces los escucho y los leo. ¿Cuál sería? ¿El E o el F? ¿Cuál aplicamos ahí? Espero que estén tomando nota para que pues sea más fácil. Aquí lo vuelvo a colocar, esta expresión, y los leo. F. El F. Bueno, vamos a ver. El F, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Sí, si vemos aquí se diferencian estos dos trinomios es por esta a, simplemente porque pues aquí se indica que hay un coeficiente diferente de 1 al lado de la x al cuadrado. Entonces si aplicamos ese caso. Ahora, ¿cómo factorizamos entonces esos tipos de trinomios? Eso se los explicaba yo en el video y en la actividad de ayer también lo coloqué. Entonces, ¿cómo se factoriza este tipo de trinomios? ¿Alguien quiere participar? Pues en este caso, si sabe cómo se factoriza, pues este trinomio. Si alguien me dice, le doy puntos positivos, unos puntos positivos en la actividad de ¿Cuál ahora será más el tarde. resultado? Sí, o sea, ¿cómo es el procedimiento aquí para factorizar? Le coloco un 5 al que me diga cómo es el procedimiento aquí para factorizar este trinomio. Si se vieron el video deben saber. Sacan la raíz cuadrada. Después. Ángel, eso sería en el caso de trinomio cuadrado perfecto. Pero este no es el caso de trinomio cuadrado perfecto porque si sacamos raíz cuadrada de 5 no nos da una raíz cuadrada exacta. Entonces estamos... Mire, aquí sacamos, ¿cómo es que se llama eso? Quinta o tercera, no se funciona con ese caso. No, así no funciona. No daría, Entonces, ¿verdad? ¿alguien quiere ganarse el 5 No. o ninguno? Aquí estoy perdido. Bueno, vamos a explicarlo entonces. En el video yo les decía que luego de identificado este caso, lo que vamos a hacer es a multiplicar este número de aquí, el que acompaña a la x al cuadrado, que sería el 5, ¿cierto? Este 5, por el menos 9, por el 9.
Entonces, ¿cuánto nos daría 5 por 9? Se fueron, muchachos. No los escucho. Vamos a ver si están escribiendo acá. 45, correcto. 5 por 9 o 9 por 5 nos daría 45. Entonces, a ese 45 Le saco. lo vamos a descomponer en sus factores primos. Entonces, ¿Cómo es eso? vamos a ver si nos insertamos aquí un cuadro de texto para que me entiendan mejor. El 45. Entonces vamos a colocarlo por acá, por esta esquinita. Y aquí vamos a colocar una raya. Ya ustedes saben ahí que es la que colocamos para descomponer en sus factores primos. Entonces, 45, aquí sí, Ángel. ¿Qué se le puede sacar aquí a 45? Mitad, Exacto. tercera, ¿qué? ¿Qué dices tú? ¿Cómo es que se llama eso? No me acuerdo cómo se llama eso. La descomposición. Sí, aquí vamos a dividir ya sea entre 2, entre 3, Ya, entre ¿cuál 5. tiene? 5 por 5, 5 por 9. ¿Será que Sí. 45 tiene quinta o tiene mitad? Primero vamos a ver, ¿tendrá mitad? 5. Mitad no tiene. No tiene, ¿verdad? No nos da un Tiene número por ahí como entero. tercera, no. Tercera. No. ¿Será Tiene que- tercera, profe. ¿Y cuál sería ese número que multiplicado por 3 me da 45? 9 por 9. O bueno, 45 entre 3, ¿cuánto me daría? 9 por 5. Ah, no. No Que no- tiene quinta. Tiene quinta, ¿cierto? ¿Y cuánto es 45 entre 5? 45 entre 5. A 9. A 9. Entonces colocamos. ¿O no, profe? Sí, da 9 porque 9 por 5 nos da 45. Entonces ya aquí, ya por un momentico aquí, coloco aquí quinta, sacamos quinta, ¿cierto? Entonces ahí está la quinta. Y quinta de 45 nos dio 9. Ahora, a 9, ¿qué le podemos sacar? ¿Será que podemos seguirle sacando quinta? Tercera. 3. Tercera. Entonces, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría el sacar tercera de 9? Hay 3 por 3, 9. 3. 3, ¿verdad? Entonces colocamos aquí el 3 que Y la indica que pensaron. sacamos tercera. ¿Qué pensarías tú? Y colocamos el 3 aquí. Entonces, de aquí podemos seguir simplificando, descomponiendo. A 3, No. a 3 le sacamos A 3 otra vez. 3 de tercera. nuevo. Y 3 tiene tercera. No. Se multiplica por el mismo número. Ajá. Tercera Por de uno. 3, ¿cuánto nos daría? 1. 1, ¿cierto? Entonces colocamos aquí el 1. Un 5 para Marento, para mí, para Pérez. Bueno, Pa- ahí va Depende. contando toda esa participación, claro que sí. Bueno, entonces, al sacar estos factores, íbamos a multiplicar. Bueno, ¿Qué te muteas? primero multiplicamos, bueno, que apaguen los micrófonos ahí, los activen Pipe. cuando vayan a participar. Por favor, les agradezco. Y te- Ángel, creo que tiene el micrófono encendido. Bueno,
Aquí multiplicábamos 5 por 9 y nos da 45. Entonces si vemos aquí con estos factores primos, si yo multiplico 5 por 3, me da 15. Y 15 por 3 me da 45. Es decir, cualquier combinación pues, con respecto a la multiplicación de estos tres números me daría 45. Ahora, yo estos tres números los voy a utilizar para buscar dos números que multiplicados me den 45 y que sumados o restados me den este que está aquí, este 4 que está aquí. Entonces, ¿cuáles serían esos dos números? Y ojo, al multiplicar esos dos números, uno de ellos debe ser negativo porque me debe dar este signo de acá del 9. Entonces, uno de esos dos números debe ser negativo y el otro positivo, para que nos pueda dar menos por más, menos. Entonces, esos dos números que multiplicados me dan 45 y que sumados o restados me dan 4. Pues obviamente restados porque se aplica la diferencia ahí porque tienen signos contrarios. Entonces para eso nos podemos apoyar de estos tres números aquí. Podemos multiplicar dos de ellos y dejar uno libre porque son tres números, ¿cierto? Asociamos dos de ellos, los multiplicamos y el otro queda libre y entonces así buscamos la combinación. O puede ser intuitivamente, analizando mentalmente cuáles serían esos dos números que multiplicados te den menos 45. O puedes hacerlo pensando en 45 y que al restarlos me dan 4 positivo. ¿Cuáles serían esos dos números? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, estoy pensando. Bueno. Ya nos estamos pasando de la hora calculada. Pero les aseguro que si ustedes participan, avanzamos más rápido. Ya está la última actividad. No. Profe, ¿cómo que no le entendí? Va a buscar dos números que multiplicados den 45 y que, bueno, uno de esos números es negativo. Multiplicados te dan menos 45, puesto que uno es negativo, y restados, o sacándole la diferencia, esos dos números te deben dar este 4 positivo que está aquí, este que acompaña a la X. Yo voy a buscar las tablas. Dos números multiplicados. Sí, bueno, si multiplicamos 5 por 3 nos daría 15 y nos quedaría este 3 acá. Y si multiplicamos 5 por 3, 15 por 3, perdón, nos da 45, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si el 15 fuera negativo y el 3 positivo, al sumarlo o restarlo, al sacarle la diferencia, me daría 4 positivo. Menos 15 más No 3. daría 4 positivo, profe. No daría, ¿cierto? No. Porque la ley de los signos dice que más por más es más y menos por más es menos. Ojo, estamos en la suma, en la suma y en la resta, que es que se coloca el signo del mayor. Sí, aquí sí. Del mayor, entonces aquí. De igual forma, menos 15 más 3 no me daría 4 positivo, me daría menos 12, ¿cierto? Resto 15 menos 3 me daría 12 y le coloco el signo del mayor, puesto que tienen signo contrario. Y entonces esos dos números no nos sirven. Ahora probemos multiplicamos 3 por 3 nos daría 9 y 9 por 5. ¿Cuánto nos da 9 por 5? 45. 45. Y por ejemplo, si yo tomo el 9 negativo y el 5 positivo y lo sumo, ¿cuánto me daría? Menos 9 más 5. Perdón. Sí, menos 4. No. Si coloco el 9 positivo y el 5 negativo, es decir, 9 menos 5, ¿cuánto me daría?
Menos 4 4. negativo. 9 menos 4, 5. profe. 4 positivo, porque el signo es mayor sería el del 9, que es positivo. Menos 4. Pero usted dijo que el de mayor signo era ahí. Pero el El 9 es 9. positivo. Era menos 9. No, me equivoqué ahí. O sea, yo corregí. O bueno, de pronto si no me escucharon, disculpa, pero Yo. ahí tomamos 9 positivo y 3 negativo. Y 5, perdón. Y 5 negativo. 9 menos 5, ¿cuánto daría? Hay 4. Menos 4. Menos 4. No. Ojo, ¿cuál Más es el 4, signo más de mayor? 4. Sí, Menos 4. sería Más. el del 9. 4 positivo. Sí, bueno, daría así, correcto. Entonces esos dos números son los que nos sirven. Entonces lo que vamos a hacer, habiendo hallado esos dos números, es escribimos nuevamente esto queda normal, acá. Y esos dos números, como sabemos que nos da 4 positivos, le vamos a agregar la X y los vamos a restar de forma que eso nos da más 4X, ¿cierto? Entonces nos quedaba más, aquí le ponemos el más, 9X, a cada número de esos dos que nos dio le vamos a colocar la X, menos, que recuerden que uno era negativo y es el 5, menos 5X. Entonces aquí nos dio estos dos números y queda el menos 9. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer aquí, ¿qué aplicamos entonces? Luego de este paso, luego de aquí, yo les explicaba que aplicamos factor común por agrupación. Agrupamos estos dos primeros términos y los otros dos. Entonces, ¿cómo se agrupan? Por medio de paréntesis. Agrupamos aquí 5x al cuadrado más 9x. Y como aquí afuera vamos a colocar un signo negativo, entonces debemos cambiar los signos iniciales de estos dos que vamos a agrupar. Es decir, colocamos el signo menos, abrimos paréntesis y acá adentro, si aquí estaba 5x negativo, lo colocamos positivo, entonces nos queda así. Y si aquí estaba 9 negativo, lo colocamos positivo. Entonces aquí colocamos signo más y cerramos paréntesis. Ahora sacamos factor común aquí a esto que nos quedó. Entonces, ¿cómo nos quedaría sacar aquí factor común a la primera expresión? XR para que vean bien. Al sacar factor común aquí en este primer paréntesis, a 5x al cuadrado más 9x. Si observamos los números, ahí no hay factor común. Pero si observamos las letras, sí hay factor común x, ¿cierto? Aparece x aquí en los dos términos. Entonces colocamos x, multiplicamos, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis, ¿qué nos queda? Al sacar la x de aquí de este 5x al cuadrado, nos queda el 5 y nos queda una x, ¿cierto? O si para verlo mejor o más simple, de pronto dividimos 5x al cuadrado entre x, nos daría 5x. Eso en referencia al tema de división de monomios, que lo veíamos ya hace ratico. Colocamos el signo más y al sacar factor común aquí, al sacar la x de este 9x, nos queda el 9 y listo. Y nos vamos al siguiente, colocamos el signo menos. El factor común de 5x más 9, ¿cuál sería? 5x más 9. Pues aquí no se le puede sacar factor común, ¿cierto? No tienen factor común, ni las letras ni los números. Entonces lo colocamos así como está. 5x más 9. Listo. Entonces, aquí si notamos hay un nuevo factor común. ¿Cuál sería ese nuevo factor común?
teniendo en cuenta que lo que está dentro de los paréntesis es una sola cosa, tomando lo de los paréntesis como una sola cosa. ¿Qué es lo que se repite aquí en este primer término en x por 5x más 9 y se repite acá en este menos 5x más 9? ¿Qué creen ustedes que es lo que se repite? El 5, ¿no? ¿Sí? 5x más 9, tomando 5x más 9 como una sola cosa, es decir, lo de los paréntesis, vemos que está aquí en el primer término y en el segundo. Entonces ese sería nuestro nuevo factor común. 5x más 9 y aquí abrimos paréntesis y al sacar factor común 5x más 9, es decir, al sacar este 5x más 9 de acá, ¿qué nos queda? La x. Y al sacar 5x más 9 de acá, ¿qué nos queda? Bueno, colocamos este signo menos aquí y nos quedaría un 1. Nos quedaría 1 porque pues, al sacar factor común ahí nos quedaría así. Bueno, y ya esto es lo que nos quedó aquí factorizado. Ahora, acá volviendo a lo de la fracción, en el numerador nos quedó, no lo podemos seguir factorizando y nos quedó x menos 1, ¿cierto? Y en el denominador nos quedó esto de acá, lo colocamos en vez de la expresión inicial. Entonces, aquí copio esto y lo pego y nos queda así. Ahora analizamos eso que está, ese factor, como analizábamos anteriormente, que está tanto arriba como abajo. ¿Cuál sería ese factor? ¿Qué dicen ustedes? $5X, no. 5x aparece arriba. Sí, señor. 5x aparece arriba. Yo aquí veo es la x apenas. 5x, o sea aquí. O no, o más 9. Más 9. Es más 9. Vamos a buscar ese término, ese factor que aparezca tanto arriba, es decir, acá en el numerador, como abajo, que es el denominador. Pues sería, si analizamos bien, sería x menos 1. Sería, mire que aquí está x menos 1 arriba y acá abajo también está x menos 1 dentro de un paréntesis. Ajá. Entonces, como está tanto arriba como abajo, pues simplemente lo que hacemos es cancelarlo, ¿cierto? No voy a... Que estaba buscando era abajo. No, hay que buscarlo tanto arriba como abajo. Entonces, si cancelamos x menos 1 arriba, ¿qué nos queda? Nos queda 1. Siempre que cancelamos algo así y no está acompañado de más nada, nos queda un 1. Y si cancelamos o eliminamos el x menos 1 de abajo, ¿qué nos queda? Nos queda el 5x. El 1 está el 1. No, porque este sí está acompañado de otro factor, que sería 5x más 9. 5x más 9 no lo podemos omitir. Entonces nos queda Sí. 5x más 9. Y esta es la simplificación de esta fracción algebraica. Y listo, terminamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pues bueno, vamos a entonces aquí ser breve en esta actividad Resolución. que tengo aquí planeada y es, pues bueno, necesito papel y lápiz. Como veo aquí que hay bastantes estudiantes, entonces no se necesita Ya tres estudiantes en un equipo y 3 estudiantes en el otro. Vamos a participar de esta actividad. Hey, Maranto. Que la estamos Ángel. trabajando aquel día que terminamos la clase Vamos a por la entrar. lluvia. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Me hace el favor. No, ahí. aquí en mi casa yo estoy en el cuarto. Bueno,
Entonces, necesito 3 estudiantes que se vayan para el grupo 1. Maranto, yo voy contigo. Yo. Bueno, Yo también. Maranto y Ángel Tapia. Falta uno. Y Andrés Pérez. Bueno, Andrés Pérez, y ahí están. Les agradezco que se escriban aquí por el chat para tenerlos ahí registrados y tomarle la participación. Y en el grupo 2, ¿quiénes quieren participar? Les recuerdo que la participación aquí tiene buenos beneficios. Esto es para una actividad con respecto a lo que hemos trabajado hoy de expresiones algebraicas. Ya ahorita la explico. Ángel Tapia y falta ¿quién? Maranto. Y ahí lo coloco. Bueno, los otros 3 que por favor los que quieran participar se anotan por ahí por el chat también. Les agradezco que pues no se demoren para terminar más rápido, porque ya nos estamos pasando de la hora. Geraldine, ok, Geraldine. ¿Quiénes más acompañan a Geraldine? 2 más, faltan 2 más. Escucho. ¿No escuchan? Sí, profe, alce la voz. Ah, bueno. Te disculpo. No hay problema. Trujillo. Dice Andrés Bolaño. Bueno, si nadie más quiere participar, entonces vamos a hacer grupos de 2. Entonces quedaría 2 en Y un Maranto. grupo y 2 en el otro. Entonces, por ejemplo, Ángel, Profe, pero si Maranto no ha respondido ni no. ¿cómo? Ah, Pero si Maranto no ha respondido ni no. Bueno, que responda. Aquí no estamos obligando a nadie. Si quiere participar. Bueno, si no, entonces participamos con los 3 que están, pero entonces quedaría desnivelado. Quedaría uno compitiendo Entonces contra yo no. 2. Ya queden ellos 2, profe. Ah, bueno, tú quedas solo entonces. No, yo no ya. Que queden ellos contra Ay, ellos ¿por qué 2. no? Pero ¿y por qué? ¿No te atreves a participar solo? Hombre. Ah, bueno, bueno, porque no quieren participar, entonces no sé si, porque esto es, aquí vamos a, por ejemplo, aquí hacíamos los 2 grupos. Aquí hacíamos los 2 grupos, sí, y se iba lanzando una expresión, una fracción algebraica, y debían simplificarlo, eran expresiones sencillas, y el que ganara, pues tenía la oportunidad de quitarle vida a la fortaleza rival. Pero si no, entonces, pues sería, si no quieren participar, entonces sería, me toca entonces colocarle una actividad para el día de mañana, una actividad por WhatsApp. Apagó el celular. Bueno, entonces sería una actividad por WhatsApp sobre fracciones algebraicas. Entonces, el día de mañana les estaré enviando esa actividad y espero que participen. Porque si no, ya saben que
pues lamentablemente hay nota negativa. Dice por aquí Andrés Bolaño, usted pone la fracción y nosotros ¿qué hacemos? Pues eso era en el caso de que fuéramos a hacer la actividad, pero si es la actividad de mañana, ya yo la tengo elaborada, es un formulario de Google, así como esas actividades, porque yo les he mandado. No, yo sí no las puedo hacer. Responder, resolver, obviamente a papel y lápiz primero y después responder en el formulario. Entonces, como no quisieron participar, bueno, entonces mañana espero que sí participen de esa actividad. Y bueno, ya todos llenaron la asistencia. ¿Cómo? ¿Cómo, Andrés? Bueno, Profe, me tocará salirme del grupo porque el celular se me apagó 2 veces y no ha podido entrar porque el celular se me apaga y otra vez lo prendo y otra vez se me apaga. bueno, Está no hay descargadito. problema. Mañana participas de la actividad de fracciones algebraicas, ¿oíste? Entonces ya yo la mando por el grupo. Ok, yo puedo participo. Voy a ver si no se me apaga otra vez porque se me está apagando. Voy a ver. Bueno, sí, ya esa actividad sería para mañana. Entonces, muchachos, ya todos llenaron el link de la asistencia, el formato de Sí, asistencia. profesor. No, profe, yo no la puedo llenar. Bueno, ya aquí les mando Mande otra vez, hazme el favor. Es que ahí sale que correo. ¿Qué correo voy a poner ahí? ¿El mío? Sí, Ajá. el correo electrónico suyo. Ya. Listo, ahí está. Y bueno, pues les Ahí agradezco voy. la asistencia. Ya los que llenaron el formato pueden salir. Y que tengan buena tarde. Igual. Bueno, gracias, profe.